Hola, estamos en nuestro segundo encuentro de una charla, conversando con diferentes personas, siempre todo lo que venga a ser diversidad, desde Autismo Santa Fe, estamos realizándolo para tratar de hablar y conocer, ¿no?, a las personas según su condición. Hoy estamos conversando con una persona bastante interesante, una mujer empoderada, autista, con Mónica Vidal Gutiérrez, desde Colombia, Argentina, estamos acá. Sí. Mónica, mucho gusto. ¿Cómo andás? Hola, Roxana, ¿cómo estás? Nos Mucho costó gusto estar acá. conectarnos. Mucho gusto estar acá. Mucho gusto poder hablar con vos. Ya ahí nos whatsappeábamos antes. La verdad que me encanta conocerte. Y bueno, la quiero presentar. Mónica es una mamá, es autista, madre de dos adolescentes, de la condición también neurodivergente, autistas, y es también trabajadora por los derechos, ¿no?, de los autistas, es decir, es una activista autista, es del orgullo autista. Lleva más de 6 años escribiendo y traduciendo artículos desde la perspectiva autista y del paradigma de la neurodiversidad. Escribe su blog y página Aprender a quererme, autista, Aprender a quererme, autista cuestionando paradigmas, y es parte de los colectivos de autismo de Mi Cerebro Típico y Neuroclassic, donde es board member. Bueno, yo la estuve viendo y la verdad que ella es interesante en los posteos que hacen ustedes en Mi Cerebro Típico, que es una página que la verdad que es genial. Yo la felicito porque a mí me re sirve y creo que a muchos padres también. Y en general, al público en general y a los propios autistas. Yo veo y me encanta leer a los propios autistas cómo tienen esa fuerza, ¿no? Algunos con cierto pudor de entender su condición y de poder manifestarse. Así que bueno, noto que ustedes traducen y la verdad que me gusta mucho tenerte, Mónica. Me gustaría preguntarte, Mónica, ya luego con esta presentación, quiero preguntarte, ¿qué tomas vos? ¿Mate? ¿Café? ¿O qué te gusta para esta Me charla? gusta. Cuando estoy en Argentina me gusta el mate, cuando estoy en Colombia me gusta el café. Y hoy mira, vamos a seguir la terapia Hoy, gestal. hoy Hoy, estoy con café. ¡ay, qué linda taza! Me muero. Yo tengo con una manzanilla. ¡Ah! ¡Qué linda tu tacita! Mm. Mónica, ¿cómo has estado durante estos años que conociste o cómo llegaste a tu diagnóstico? Llegué a mi diagnóstico a través de mi hijo, al principio con mucha negación del diagnóstico de él, de mi hijo mayor, porque cuando lo diagnosticaron a él, yo decía, ¿cómo va a ser autista si todos los rasgos por los que me dicen es autista los cumplo yo? Entonces fue una etapa como de negación, como de no, diagnóstico, etiqueta. Yo fui anti-etiquetas mucho tiempo. Y hubo un momento, una situación de crisis, en que tuve así una crisis, un meltdown como no tenía, como no había tenido en 10 años. Y yo dije, es igual a lo de mi hijo, a lo que le pasa a mi hijo, a los meltdowns que tiene. Y, y empecé a buscar información. Pocos días antes había medio ojeado que había, bueno, un par de meses antes creo, los rasgos eh, no masculinos podían ser distintos. Y me pongo yo a hacer esa lista de chequeo y todos, todos los rasgos los cumplía yo. Entonces empecé a entrar a grupos y fue a grupos en español y en inglés, pero los grupos de autistas que entré en inglés eh, fue encontrar, fue como llegar a mi planeta natal.
como yo siempre existí en la tierra, pero no me sentía humana y era, oh, llegué a casa. Yo te había Entonces, leído, perdón, yo te había leído eh, un poco de tu biografía de que uno de los escritos que habías hecho mencionabas eso, ¿no? De que no sentías que encajabas y que muchas veces te sí, quedabas en el recreo. sí, sí, para mí los recreos escolares fueron muy, muy difíciles. Yo trataba de, de ir a la biblioteca, pero los profesores, pero es que tienes que socializar, entonces aprendí a simular socializar. Entonces me hacía un ratito en el grupito de acá, otro ratito en el grupito de allá, así los profesores no se daban cuenta que yo no estaba socializando de verdad. O la otra estrategia era no hacer los deberes para que me castigaran sin recreo. Mira qué fuerte, ¿no? Sí, O sea, sí. y vos entonces cuando tomaste conciencia Eh, de tu diagnóstico, de la similitud con tu hijo, contabas como que todo eso sí, encajaba, ¿no? claro, todo eso encajaba. El, el ser hiperléxica, yo no recuerdo no saber leer, no lo recuerdo. En mi memoria siempre he sabido leer. Mi mamá dice que aprendí antes de los 3 años, pero yo no tengo memoria de no saber leer y entonces mi mamá y mis abuelos dicen, no, es que tú tenías 2 años y preguntabas, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y no sabemos en qué día, en qué momento armaste, armaste y, ahí dice tal, y ya sabía leer todo, aunque no lo hubiera preguntado antes. Eso es interesante porque, a ver, yo lo traigo a colación, eso me gusta porque es como que hay muchas de las cosas que se cambian el paradigma de la lectoescritura es porque el autista empieza a leer por lectura global, o sea que va asociando lo que vos explicás, y me parece, puedo estar equivocado o no, en un tema de que vos preguntando, bueno, esto que dice acá preguntaba y bueno, en un momento como que hiciste este código significa esto, porque viste que los chicos de ahora, pequeñitos, basándose en la lectura global, saben leer al señalar, por ejemplo, el logo de McDonald's, de alguna empresa que Sí, le guste, de las Oreo o cualquier cosa, comienzan a señalar y decir esto es Oreo. O sea, no leen la palabra fonéticamente, sino leen el conjunto, que es lo que hace una persona autista. Lo digo por mi hijo, que él sí. empezó a leer y a entender, codificar las cosas con la lectura global, porque había fracasado en aquello que sería lo que uno comienza, ¿no? De lo más Lo simple que curioso es sería que no la... me funcionó lo curioso es que no me funcionó con mis hijos. Ah, Mis mira. hijos aprendieron fonéticamente. Ah, mira. Sí, Mira. entonces eso es lo curioso porque claro, nacieron mis hijos y como mis papás cuando se dieron cuenta que yo preguntaba, también compraron un libro de Doman, De método que Doma, es sí, de Glenn Doma. de método Doman, que es de lectura global. Ajá. Y entonces, cuando nació mi hijo, me lo regalaron y yo traté de practicarlo con mi hijo y no, hasta que en el colegio le enseñaron fonéticamente. Y por ahí también es cuestión de motivación, del espacio, Sí, sí, ¿no? Eh, sí. por ahí están cansados un poco de la mamá. Yo siempre decía eso por ahí mi hijo. Sí, mi hijo, no, mi hijo es muy, muy preguntón y es muy interesado por el saber y por el conocimiento, investiga o sea, él era el niño de 2 años que a todo dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese era mi hijo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué eso? Pero las letras como tal no le causaban curiosidad. Y los dos de tus hijos tienen la condición de autistas. No, mi hija no tiene diagnóstico. Yo no creo que sea del todo neurotípica, tiene temas sensoriales, tiene temas de función ejecutiva, pero su socialización es distinta, entonces ahí me queda como la incertidumbre.
Y bueno, eso es la neurodiversidad que tenemos, ¿no? Sí. Hoy estaba mirando las jornadas que hizo Copidis, bueno, las jornadas hablando de neurodiversidad, por el tema que pasó también el Día Mundial de las Personas Discapacitadas y todo lo que tenga que ver. Y estuvimos viendo y estuve viendo también otras jornadas. Pues me enganché a los en vivo en YouTube. Y esto lo que lo decís es de pensar que las personas con discapacidad no se ven en la condición, ¿no?, de la neurodiversidad. O sea que hoy, si bien está instalándose o está instalado el tema de la neurodiversidad, en el colectivo, digo el colectivo, en la gente en general, no se le piensa, que eso me mandó una reflexión, no se le piensa cuando hablamos de neurodiversidad a las personas con discapacidad, sino a aquellas personas de diferentes colores y religión. Entonces, Sí. eso es lo que me llamó la atención porque, como, o sea, tanto como vos y como aquellos que estamos Sí. activistas, no lo pensamos de esa manera, ¿no? Sí. No lo estamos pensando de esa manera. Sin embargo, bueno, habría que trabajar mucho más para ello. ¿Qué te Y parece hoy? por ejemplo, a nivel de discriminación, la mayor parte de memes que uno encuentra en las redes sociales hablan de racismo, hablan de discriminación, eh, eh, a la orientación de género, pero muy pocos hablan de capacitismo. Tal cual. Porque la palabra capacitismo se viene instalando, si bien está mencionada en el tema de la Convención Internacional, ¿no?, que muchos países adhirieron por el capacitismo, para el que no entiende, es que a una persona se le mira por la capacidad de lo que puede hacer. O sea, una persona es importante por aquello que puede hacer. Y si puede Y hacer, en general, más que, y en general, y muchísimas veces se mide más que por lo que puede hacer, por lo que puede producir. Entonces también. empieza a unirse un montón de cosas que no, que empiezan a discriminar más y más a a la persona. Tal cual, tal cual. Son muchas cosas y muchos parámetros que están. Y que muchas cosas, cuando se habla con una persona con discapacidad, vienen esos rótulos estaba escuchando en una de esas charlas a la toma de conciencia que hacen, por ejemplo, discapacitados, o sea, personas con discapacidad o discapacitado o discas, como se dice, ¿no? Porque dicen soy disca, dicen. Sí, En España un muchacho que hablaba y que decía el tema, o sea, el tema no va de que yo sea un subnormal o que la película Campeones me represente o etcétera de cosas. Yo soy una persona ante todo, ¿no? Pero cuando hablen de neurodiversidad, aquí estoy yo, eh, sí. ¿no? Y esa es y con frecuencia hay una mala interpretación de la neurodiversidad. Entonces piensan que la neurodiversidad se opone a la discapacidad y esa es una mala interpretación. Incluso la neurodiversidad nace eh, casi como una ampliación del modelo social de la discapacidad. ¿Qué sería la neurodiversidad para vos? ¿Qué entiendes? Neurodiversidad es el hecho de que las personas en nuestro funcionamiento neurocognitivo, como dice Nick Walker, eh, todas somos diferentes. Mi cableado interno, por decirlo así, es distinto al tuyo, distinto al de mi marido, distinto al de mi mamá, distinto al del vecino. Todos somos distintos. Nadie funciona internamente sus procesos eh, mentales y emocionales de la misma manera. Entonces, la neurodiversidad es un hecho, pero el paradigma de la neurodiversidad dice que sin importar que muchas de esas eh, diferencias a la norma arbitrariamente establecida
Tradicionalmente el modelo médico lo ha clasificado como enfermedad, trastorno, y no necesariamente son así. Algunos sí son así, como la epilepsia, si tienes un tumor cerebral, va a cambiar tu funcionamiento neurocognitivo, o la forma en que funciona tu cerebro en general, y una epilepsia o un tumor cerebral sí viene a ser una enfermedad y hay que tratarla, hay que eh, usar la medicación, hay que ayudar a buscar unas mejores condiciones de vida y hasta una cura. Hay que remover el tumor, en el caso de un tumor. Pero el autismo, por ejemplo, o la dislexia, un déficit de atención, incluso un síndrome de Down, no necesariamente son patologías, son distintas maneras de percibir el mundo, de tanto internamente como cómo veo, cómo funcionan mis procesos mentales, eh, y cómo reacciona mi cuerpo a los estímulos sensoriales. Hay diferencias que no necesariamente tienen que ser patologizadas. Eso es Eh, interesante lo que decís, porque cuando muchos padres, o incluso cuando los mismos autistas, que son grandes, ¿no? Como vos, y que tienen conciencia de sí mismos, es decir, que se dan cuenta que no encajamos, es como que se asustan también porque la palabra patología no es una palabra que incentive, sino es una palabra como que no encajas, sos raro, y es lo- por ejemplo, mi primera reacción fue de negación. Mi hijo no puede hacer eso porque aquello que lo hace distinto lo soy yo también. Entonces no es las palabras, sino es la forma como lo dicen. Es el uso de las Sí, palabras y el uso o sea, eh, sí, no es, por ejemplo, una de las cosas que se diferencian con el modelo médico, ¿no? De la rehabilitación, en el caso del que estabas hablando, de ver que, bueno, estas personas como que están falladas, tendrían que ser rehabilitarse, ¿no? No es tanto como rehabilitarse en algunas cosas como el autismo, sino habilitar ciertas sí. características que ellos de repente no tienen para que puedan ser, ¿no? No Detectar productivos. las barreras Ujú. que se tienen para una participación activa en sociedad, y hacer acomodaciones y ajustes con respecto a esas barreras o la eliminación de las barreras. Claro. Entonces la palabra patología, si bien la puede usar un médico y está en el 10 y también está eh, en el DSM-5, En el ¿no? DSM-5 y en el CIE 11. Así 11 10, perdón. ya, el 11 estamos todavía en un limbo que todavía no es ni 10, que ya no es 10, pero tampoco llega el Y 11 viste que en también firme. estaba en el DSM-4, pero bueno, ahora pasando el DSM-5, sí, esto sigue siendo una patología, hablando médicamente. Sin embargo, el tema de una persona no puede ser encasillada en su diagnóstico, sino en su condición de vida, ¿no? Y es bastante interesante y sentir el orgullo autista de muchos activistas como vos, de que efectivamente tengo autismo, no soy rara, no soy subnormal, porque hay palabras esto, discapacitado. Tengo una discapacidad de que sé reconocer que en esto tengo falencias, pero no por eso dejo de ser importante, no por eso dejo de tener importancia en la sociedad. Y no dejo de tener derechos, Y claro, ¿no? Y tengo que tener porque derecho. es muy fácil que a una persona discapacitada le nieguen derechos. Entonces, eh, por ejemplo, que a una mamá le quiten la custodia de los hijos por ser autista, o que en el momento de emigrar a otro país nieguen la residencia en ese país por ser autista, entre, entre otras muchas formas en que se nos discapacita día a día. Conseguir trabajo,
conseguir trabajo, mantener trabajo. mantener trabajo, ¿no? Retomando lo de tu familia, estabas contándome lo de tu hijo. Vos hiciste esa lista de las características. Yo, mi hijo es así, yo también, pero qué raro, mi hijo. Pero si yo, porque probablemente vos tomaste esto, yo soy normal, entre comillas. O sea, él está así. Hay algo raro en nosotros. ¿Cómo fue tu reacción? ¿Cómo fue que eso que ibas Eh, resolviendo ese proceso? yo no creo haberlo tomado de manera negativa. Digamos, íbamos buscando respuestas y de alguna manera em, eso nos daba información, eso me daba información para saber por dónde buscar. Pero, pero yo decía, no, que las etiquetas, que bla, bla, bla. Y entonces, no, mi hijo sí es distinto, yo soy distinta. De hecho, en algún momento, al principio, entré a un foro que se llama Wrong Planet, Planeta Equivocado, y mi seudónimo para entrar fue Mamá Neuroatípica. Mirá, Entonces yo ya me veía a mí distinta, ya me reconocía neurodivergente, aunque no tenía el lenguaje bien establecido, pero, eh, pero no me presentaba como tal, ni veía la necesidad de que nos presentáramos como tal. Y, y si bien más o menos tenía sentido el diagnóstico, las terapias no lo tenían, los apoyos no eran apoyos, entonces, entonces estuve como en idas y venidas con respecto al diagnóstico de mi hijo y mi ser neurodivergente a la como vez. por, O sea, como como que, por 4 años. claro, todo fue como quedándose a la vez. O sea, no fue lineal. A mi hijo tuvo esto, no, sino que mi hijo está esto, yo también tengo que hacer. Pero eso que vos contabas de que tu Nick era madre atípica, Una eso, neurotípica. neurotípica, eso lo No, hacías porque te lo pusiste a- sí, a- antes que pasara todo esto, antes que pasara todo antes, eso. con el diagnóstico de mi hijo, que empecé a buscar información y sí, voy a buscar desde adentro ese foro al final, no sé por qué no sentí el clic, como dicen por ahí. Y sí veía cosas interesantes, pero no, en ese momento mi pasión no era el autismo, sino era la crianza respetuosa. Entonces, quería verlo más por la crianza respetuosa y en los grupos de crianza respetuosa suelen ser antietiquetas y entonces, era como un ir y venir y como no encontrar mi lugar. Vos Y querías una reafirmación, vos buscabas una reafirmación de tu condición, de la condición de tu hijo. O sea, no una etiqueta, sino que buscabas, estabas en el camino de yo activista, buscaba comunidad y en ese momento lo que me daba comunidad era mi grupo de madres de crianza respetuosa, también online. toda tu vida estuvo, vos sos ingeniero de sistemas, ¿no? Sí. Y estuvo todo, o sea, encadenado siempre a las redes sociales. Es interesante porque, mira, vos has tenido de repente ciertos contratiempos para hacer estas relaciones sociales. Probablemente lo tengas presencialmente más cohibido, ¿no? Pero por las redes vos escribís y Sí, te comunicás de manera diferente. Eso es sí, interesante. ¿Qué- sí. ¿Vos a qué se responde eso? Porque si podés hablar, bueno, es como que te hablo por WhatsApp y te hablo mejor por WhatsApp que verte. ¿Serán por los estímulos? A qué lo respondes esto? Em, digamos que si yo tengo una conversación uno a uno, me es bastante natural, sea en el mundo físico como en el mundo
virtual, por decirlo así, que para mí ambos son reales. Entonces, Pero ¿cuál eh, disfrutas más? O sea, porque el, el mundo, los intercambios en redes sociales, yo creo que un poco por la posibilidad de comunicarme a través de la palabra escrita, que es como mi medio natural, eh, y con el habla no soy tan fluida, no soy tan fuerte o no soy tan contundente, eh, a lo que porque reflejas, a mí se me percibe fuertísima y guerrerísima en redes sociales y claro, yo, y yo no, en el mundo físico no soy tan así. sí. O sea, es como que uno se imagina la persona que está escribiendo, wow, qué fuerte lo que escribe, con cuánta fuerza, con cuánta seguridad, siempre bien informada y detallada, pero en el trasfondo, ¿no? Cuando podemos conversar, es como vos decís, ¿no? Tal vez no sea mi mejor rol, puedo socializar, pero físicamente en el uno a uno me cuesta mucho más que a diferencia de lo escrito, que es como que tienes más control, estás más estructurado, Sí, ¿no? sí, y no tengo el temor que se le den interpretaciones, no tengo tanto porque a veces cuando me leen, sacan yo no sé de dónde las interpretaciones, eh, pero cuando tengo la palabra escrita como que tengo el control del mensaje y tengo más control en el lenguaje hablado, sí hay que estar más pendiente de otros estímulos, de si me oyen, del volumen, porque además eh, en este momento no tanto, pero mucho tiempo, ay, pero habla más duro. Y, no, este es mi tono 2, pero habla más duro. ¿Y cómo hago eso? Porque mi tono de voz solía ser muy bajito el volumen, un poco infantil. Tenía pedía una cita médica para mi hijo y me preguntaban, ¿y cuántos años tienes? Y yo, 30. Ah, ay, no, yo pensé que tenías 18. Ah, Entonces, ese tono de voz infantil que genera, eh, digamos, puede generar dudas sobre mi mensaje, no lo tengo en la palabra escrita. y háblame, Mónica. Yo estaba viendo, investigando un poco de vos. Me pareció interesante tu formación de gestal, ¿no? No sos psicóloga, pero sin embargo contribuyes a esto. Quienes no conocen la formación gestal, ¿no? No es, es una rama por ahí de la psicología que desarrolla no en el tema del pasado, no en la psicoterapia, del psicoanálisis, sino en todo lo contrario de En la- pararse, claro, el aquí y ahora, en lo que estoy sintiendo aquí y ahora y cómo puedo procesar esto. Importante la formación gestal para los autistas, ¿sería esto? ¿O para la neurodivergencia? Yo llegué, yo llegué buscando justamente por, por el aquí y ahora. Yo necesito algo que sea aquí y ahora. Y empecé a buscar apoyo terapéutico. Y estando en ese apoyo terapéutico me propusieron entrar a la formación y, y para mí fue muy interesante. Bueno, yo eh, en- aquí había, no sé cuántas hay ahora, 3 escuelas de Gestalt y, y yo fui a una y no, dije, no, esto no es, pero yo seguí un proceso terapéutico. De la otra me llamaron, pero los tiempos no coincidieron y después entré a esta. Y, y para mí fue encontrar un lugar muy amoroso en que se me aceptaba como soy
y en el que la invitación era encontrar mi propia autenticidad. Entonces, si bien no era orientado a personas autistas y de hecho algunos de las personas que daban clases también no te identifiques con una etiqueta. En ese momento o al menos no socializaba esa mi neurotipo, aunque más o menos ya lo tenía bien detectado. Eh, pero la invitación era a ser quien soy y a que eso que yo consideraba mis defectos eh, los explorara no como defectos, eh, sino como partes valiosas también de mí Como una que me pueden fortaleza, como fortalezas tuyas. como fortalezas mías. E incluso mucho de eso que pensaba eran mis rasgos autistas. Eso ayuda a que cuando llego yo al movimiento de la neurodiversidad, digo, claro, mis rasgos autistas tampoco son defectos, son rasgos autistas que los puedo, eh, que al expresarlos me pueden servir y a veces no. Eh, y parte de esa formación, bueno, terminé esa formación, pero en paralelo yo iba eh, como alumna a Movimiento Vital Expresivo del Sistema Río Abierto y a grupos de trabajo sobre sí. Entonces, el trabajo corporal eh, también ha sido muy importante para mí. Entonces, incluso yo me considero más que gestaltista, que sí es una formación que me transformó, eh, pero yo me identifico más como instructora del sistema Río Abierto Mira. y llevo más años digamos que eh, he estado más en el rol de instructora, digamos que la Gestalt fue trabajo personal para mí Para y ubicarte. y Río Abierto es para mí y también para compartir con los demás. Es lo lindo porque yo veo que eso que aprendiste lo podés compartir con otras personas de tu condición, ¿no? Personas de condición autista que muchas veces no, o sea, específicamente con los autistas, porque estaba leyendo esto de que poder que una persona con la condición no solamente sirve al niño, a la persona en realidad, sino a la familia, ¿no? Ubicarse aquí en la hora y poder resolver el aquí y el ahora y no ir hacia atrás, sino que en Ni esa hacia aceptación. adelante, porque eh, el miedo al futuro en el autismo La es ansiedad, todo un tema. sí, la ansiedad. Cuesta mucho ese trabajo también, no Sí, solamente la ansiedad porque dentro de la condición del autismo, la ansiedad también, porque no le salgan bien las cosas, porque no hay la linealidad, o porque no hay la estructura de la seguridad. Y la ansiedad de los padres, dentro de que sí, este niño no tiene el apoyo, sin el apoyo, sin un recurso y sin que mañana no estemos, sí. ¿no? Es como que nos evita ver todo el otro proceso que podríamos darle también, ¿no? Sí, justo la próxima charla de mi cerebro atípico del canal de YouTube va a ser un poco por ese lado. De, Tocaste cerebro atípico. ¿Qué representa? ¿Cómo se inicia cerebro atípico? ¿Qué significa cerebro atípico en tu vida hoy? eh, mi cerebro atípico es mi familia cercana en redes sociales, es mi hogar chiquitito. Eh, Y mi cerebro atípico, bueno, empieza con Bárbara. En un momento, eh, bueno, yo por algún motivo empecé a ver las publicaciones y estaban interesantes y las seguí. Y de pronto un día veo una publicación mía
y digo, me están plagiando. Entonces sigo leyendo y digo, leyendo, ah, sí, sí hay créditos. Y entonces, ay, gracias por compartir mi artículo. Le puse el mensajito. Y a los pocos días, Bárbara, ay, ¿te interesaría ser parte del equipo? Y yo, sí, encantada. Y, y es interesante porque, bueno, en la página de Aprender a Quererme, me vuelco con lo que hay. Y a veces son unos desahogos así muy grandes. Pero en mi cerebro atípico estoy más en función pedagógica. Para- Digamos que aprender a quererme es como más una función más política y mi cerebro atípico es más pedagógica, buscar decirlo eh, que no genere rechazo inmediato, que se vaya entendiendo, que tenga una coherencia entre más o menos, al menos cuando tratamos de hacer las cosas en semanas especiales como mini cursos que tengan como que un fluir. para que puedan Eh, conocer su condición. Yo lo sí, veo, ¿no? Que mucho te influyó el tema de, o sea, cuando dijiste de la formación gestal que me estás diciendo por Río Grande, ¿no? Que lo llevaste también para el lado de este grupo de Río Grande. yo Mucho abierto, influyó sí. eso, veo, ¿no? Que este aprender a quererme es la forma como estabas diciendo te ubicás de aprender a quererme de lo que soy, ¿no? Eso es como que te empoderó como autista y como activista, todo ese proceso. Y bueno, y el cerebro atípico es la construcción. De hecho, el blog empieza como eh, en algún momento, al finalizar la formación en Gestalt nos pidieron como hacer como un recuento del proceso y mi conclusión es que en la formación en Gestalt yo empecé a aprender a quererme, porque antes yo sí decía, sí, yo soy inteligente, pero yo siempre trataba de ser otra persona para ser más querida, más apreciada, más reconocida. Eh, entonces encontrar que no tengo que ser otra persona para que me acepten, para que me quieran, ese fue mi gran aprendizaje de la formación en Gestalt. Y ahí empieza, y con ese escrito empieza mi blog, más o menos. Qué interesante, me gusta eso. Es como que me di cuenta de que yo quiero encajar, pero siendo como soy. Quiero encajar en la sociedad, quiero formar parte, pero Y por siendo algún como motivo la soy. palabra encajarme me Ah, trae una sensación violenta en el cuerpo. Es quiero, como, me claro, siento que me cortan así, claro, por me ahí, siento violento. bueno, entonces Sí, diría, vamos pero a cambiar la palabra, quiero participar activamente en sociedad. quiero formar parte de la sociedad. Esto de encajar por ahí también tenés razón, ¿no? Por ahí, bueno, la interpretación que uno puede dar al lenguaje, eh, por ahí pueda confundir. Porque uno cuando entra a la escuela, hay muchos, por ahí, muchos dichos de que cuando uno entra a la escuela entra con miles de ideas y miles de cosas, ¿no? De pinturas que quiere hacer y creyendo que se puedan respetar. Sin embargo, nos damos cuenta que la escuela y la educación a nivel mundial no se ha modernizado y se termina homogenizando todo el colectivo y no dando la prioridad de las condiciones diferentes que tienen, ¿no? No todos van a saber matemática, no todos les van a gustar esto. Y en este momento yo creo que ni siquiera para los quien sea neurotípico es un lugar sano, En general, por eso que la ni, educación... ni le da suficientes herramientas. y bueno, tendríamos que mirar, y creo que es en todo el mundo, ¿no? Los cambios, por aquí el tema de la educación inclusiva es necesaria,
Y no solamente el tema de la inclusión inclusiva, porque hablamos de la mirada y los derechos al acceso, sino también a los sí, contenidos que en general todos, cuando hablamos de la inclusión educativa, hablamos de todas las personas, para el beneficio de todas, pero también contenidos que nos puedan ser funcionales para mañana más tarde, ¿no? Que puedan ser, ¿por qué sí, perdemos? ¿Por qué estamos pequeños y no nos damos cuenta de las diferencias? Porque cuando vamos creciendo, esas diferencias es como que queriendo ser diferentes y cuando estamos creciendo dicen no, ser diferente no está bien. ¿Dónde se pierde eso? De que ser diferente no está bien cuando de pequeño ser diferente era lo más y podíamos jugar aún con las diferencias. sí, sí, y seguro viene en esa homogenización escolar, pero también en la familia, en las familias se ve fuertemente. Ujú. Sí, eh, sí, yo creo que hay familias en las que, uy, no, no te hagas, no seas tan ruidoso, no seas tan imprudente, no seas tan... La familia también va coartando esas diferencias. Siempre que no seas tan callada, también se va por ese lado armando esa... Pero yo me acuerdo, ¿no? Traigo a la memoria, mi hermana, si estás mirando, Patricia, mi hermana, cuando mi hermana más grande que yo, cuando iba a la escuela, al jardín, la maestra le decía, papá, la nena es muy callada, habla poco, es tímida, ¿no? Y después cuando entré yo al jardín con la misma maestra, papá, esta nena rompe reglas, va para aquí para allá, no para de hablar. Todo lo contrario a mi hermana. Entonces es como que uno se pone a pensar, ¿y qué está bien? Como que nada, como que nada cumple las expectativas. O sea, es como que nada les queda bien. ¿Cómo es que tenemos que hacer? ¿No? Sí, ¿Cómo es que tenemos que hacer para ser normales o para tratar de... Ahí es donde la palabra que no te gusta. ¿Cómo le puede encajar en el cerebro de esta persona o en la condición de esta persona sí, si todos somos diferentes? sí, ¿No? O sea, sí, yo creo que es un poquito como ponerse, o sea, si me pongo en la condición de filosofar, ponernos a pensar que nadie va a tener el mismo parámetro que vos lo comentaste con el concepto de la neurodiversidad. ¿Cómo es que nosotros podemos encajar en alguien o tratar de formar parte si lo que yo soy es lo que dijiste vos hace un rato? Yo ya no quiero formar parte, pero no siendo como que tratando de gustar si digo esto o tratando de hacer. Y dentro del día a día, muchas personas no han tomado conciencia y siguen haciendo aquello que vos te molestaba. Siguen tratando de decir palabras por tratar de encajar, olvidándose muchas veces de lo que realmente quieren decir. Y sí, hay como que, está bien, lo social por ahí me limita a eso, pero es liberador lo que vos hiciste y lo que muchas personas hacemos. Yo tengo una frase que siempre que vos dijiste, y soy así, soy atípica. Y yo aprendí una frase que escuchaba, pa' loca yo. O sea, si tengo que ser diferente, voy a ser diferente. Y como dicen los mexicanos, que le escucho decir, a huevo, a huevo. O sea que si tengo que ser diferente, hay que serlo. Porque somos así. claro, como yo cuando me voy a vestir, así, pues si no combina, que contraste. Si te gusta, está bien. Por ejemplo, esta semana queríamos sacar ahí con Autismo Santa Fe, vamos subiendo y nos vamos dando cuenta que en la mirada está encajada a veces muchas también. Hay una palabra que acá hay una presentadora argentina que hace un tema es como hablando del vestirse, ¿no? Como que te arregles más porque como te ven te tratan.
Y eso es una palabra, esa es una frase bastante discriminadora, porque Sí, la ropa, la apariencia no te hace. O sea, la apariencia no hace lo que tenés vos en el contenido, no te hace persona. Podés tener el mejor traje, el peor traje, podés estar mal maquillada, podés no tener maquillada, te puede faltar un pelo, te puede faltar dientes, pero la persona no te hace como te ves. sí. Eso, Y, y hay mil motivos por los que la persona no puede cumplir esos estándares de vestirse correctamente, temas sensoriales, temas económicos, temas eh, de acceso a ropa de calidad, por decirlo así, o de moda, tamaño. estamos enajenados. En la filosofía Sí, hay una frase que habla de la enajenación, la alienación del mercado de consumo, ¿no? De lo que nos ponen y nos bombardean en la publicidad, de lo que deberíamos vestir y lo que deberíamos hacer. Yo creo de que es más que nada lo funcional. Si vos te sentís bien, si te pones esto y te gusta, usalo. Si te hace sentir sí, bien por una etiqueta, usalo. Eso en el sí. autismo, por ejemplo, es interesante por el tema de una etiqueta. Interesante además que estar bien, que vestirse, es arréglate, que la palabra que se usa es arreglarse, como si uno estuviera roto. Qué interesante, no lo había puesto, no me lo había puesto a pensar como lo estás diciendo. Arréglate como si lo estuvieses roto, o sea, como que, como el fix, no fixete, que sería en inglés, pero en el Sí, castellano sería arréglate, o sea, ponte linda. Pero ya estoy linda, sí, ¿no? Me siento bien. sí. Qué interesante, como si estuviera roto. Arréglate como si estuviera roto. Eh, yo te pregunto, Mónica, viendo los temas que tocan ustedes en la convención, esta semana sacaron en Mi Cerebro Típico el tema de ABBA. Y leí justo una nota tuya que te hicieron que me encantó, de verdad me encantó por la forma como la postura que tenés, ¿no? De, y bueno, y que anteriormente, cuando nace lava, hasta el día de hoy, que fueron cambiando, bueno, ya no se llamaba específicamente, sino que le llaman el método Denver u otra cosa, que sería un ABA De modernizado, AB, PBS. ¿no? Sí. Y creo yo que ese es el peligro digamos que entre autistas hay tendencias anti-ABA, en el mundo angloparlante principalmente. Y una es abolir ABA, y que sea prohibido, y uno es ir, que se rompa desde adentro, por decirlo así. Entonces, ir mostrando a quienes hoy trabajan en ABA qué partes de lo que hacen están siendo violentas hacia las personas autistas. Entonces, esas personas empiezan en un proceso de reflexión y eh, de aprendizaje y algunas de empoderamiento que, que permiten que la mayoría no van a seguir en ABA eventualmente, pero las que siguen en ABA van a buscar como contagiar ese conocimiento eh, con sus colegas y, y poco a poco aquellas cosas más violentas, lo que pasa en el centro Juez Rottenberg, que, que usan dispositivos de, de descarga eléctrica. Como se usaba Entonces, hace ¿cómo puede muchos años. ser que en el 2020 eso todavía sea legal y, y los parámetros de ética
de ABA en Estados Unidos no solo no lo controlen, sino que a ese centro lo inviten a las más prestigiosas conferencias y congresos. Entonces, ese decir, no mi ABA, no, yo soy ABA de los buenos y yo no uso castigo, pero no estás haciendo nada para que centros como ese dejen de existir y no le puedes dejar esa responsabilidad a las personas autistas de luchar solos contra una maquinaria económica y, y violenta. Es decir, el ABA, planteándolo, es reparar, como diríamos, reparar, como dijiste vos, arreglar una persona que no es normal para que se normalice, entre comillas. O sea, si está enfocado más el modelo que la persona. Es como que se anulan muchas características. Yo porque viendo Eh, lo del ABA hacia lo que apunta, ¿no? Y es aquello que te deja de, o sea, tenés que dejar de ser aquello que te caracteriza en tu condición para poder encajar, y es por eso que te molesta la palabra, entre los demás. Sí, y en este momento yo sé que hay muchos practicantes de ABA, personas que usan ABA, que no creen estar dañando la esencia de la persona, pero cuando una intervención está centrada en cambiar comportamientos maladaptativos, ¿con qué criterio defines qué es adaptativo y qué es maladaptativo para la persona? En especial si no tienes una formación en autismo, si no tienes una formación en neurociencias y no tienes una formación en desarrollo infantil. Y no tienes conocimiento, que eso siempre lo digo, ¿no? Yo No cuando, tienes conocimiento de la comunidad claro, yo por ni ejemplo, respeto. y no tenés la idea también, que muchas de las cosas que se trata, con respecto a la neurodiversidad, es planteándose mucho en esto de la teoría de la mente. Yo me acuerdo que cuando hice unos cursos en la universidad, especializándome en autismo y clínica y intervención, me acuerdo, que todo hablaba de la teoría de la mente, porque la teoría de la mente, pero la teoría de la mente es del neurotípico. Estamos hablando de una teoría de la mente que es atípica y que tiene Mm. otras formas de comprender. No puedo yo Eso es valorizar. es de doble vía. O sea, si tus procesos de pensamiento son así y los de este grupo de personas son así, el que estas personas que tienen estos parámetros de pensamiento sean más, no hace que la comunicación entre sea problema de este grupo de personas. Y no significa tampoco que ellos sean menos importantes y más importantes que los otros, sino que Sí, como comenzó esto de acá, son diferentes, son atípicos, pero no de menos valor, ¿no? Que es lo que sí. se está Y viendo. de hecho, se habla como muy en paralelo, se habla de la empatía y de la teoría de la mente. Por ejemplo, a nivel de empatía ya hay estudios que no es que se tenga menos empatía, sino que el tipo de empatía que manejan las personas autistas es distinto al tipo de empatía que manejan las personas neurotípicas. Sí, yo por Y ejemplo, supongo que habrá otras formas de empatía diferentes entre las otras neurodivergencias que no son autismo, pues, yo, o yo, no sé bien cómo es ahí, pero... yo Y escuchando. tampoco la empatía es un valor como tal, porque la empatía casi siempre se tiene hacia los semejantes y no hacia todo el mundo. No es normal tener empatía general. Sí, pero también es interesante que, así como vos decís, escuchando a algunos autistas, ¿no? Hablando de la empatía, había unas respuestas, y viendo también lo del cerebro, atípico, escuchaba autistas que decían
no es que yo no tenga empatía, no es que no me importe, porque normalmente en el neurotípico, este no tiene empatía porque mírala cómo está y dice tal cosa. Y somos más inmediatos de repente, o algunas personas son más inmediatas que otras. Claro, que Pero, nos juzgan por no tener empatía por no maquillar claro, eh, la estética de las palabras para para que no lleguen, no sé, como acolchonar las palabras para que no las sientan tan claro, fuertes como hace el neurotípico promedio. el causa y efecto. O sea, si pasa esto, Sí, tengo que hacer el otro para estar dentro del parámetro de lo normal. Y escuchaba con respecto a los autistas, algunos autistas que decían, tampoco no es que no, a veces no sé cómo ayudar. O sea, veo que está sufriendo, pero no es que no me importe. No es sé que cómo no sé, hacer. es que no creo que haya nada en, en mi, en mi capacidad que pueda mejorar la situación de la persona en este momento. Y en cambio, cuando trato de ayudar, digamos que le digo a la mamá, mire, si haces esto y esto, y de pronto la mamá, ay, ¿cómo me insultas diciendo que yo soy mala madre? Cuando yo no dije que sea mala madre, sino que le di unas estrategias distintas a las que normalmente usa para lograr que ayudar a su hijo. Claro, por eso tienen otra forma de hacer, tienen otro algoritmo, siempre digo yo, tienen otra forma de. No es que no quieras, sino que a veces no saben cómo o simplemente reaccionan de una manera diferente, pero no que no les importe, es como dijiste vos, ¿qué es lo que yo pueda decir que le pueda ayudar? ¿Qué puedo hacer yo que le pueda ayudar? O sea, como que pasó, de repente algunos se van a acercar, la van a Y, abrazar, otros no. y muchas veces, digamos, cuando entro yo a grupos de madres en las redes sociales eh, y, y buscan, yo creo que una falsa compasión, la palmadita en la espalda, y cuando uno les da soluciones prácticas, es que tú no tienes empatía. ¿Cómo le vas a decir eso si está sufriendo? Qué duro, Por sí. dar una ayuda práctica. Yo le he leído mamás que escriben ciertas cosas, eh, bueno, porque sobreprotegen, porque tienen otra mirada, que sí, que es duro, o sea, que deberían hacer un mea culpa, porque yo respeto mucho lo que desde adentro, si bien todas las personas autistas son diferentes, pero muchas de las cosas que ustedes dicen es muchos de los rasgos que también tienen, que comparte con mi hijo y con otros niños y que ayudan mucho, que tienen una forma diferente de decir las cosas seguramente, pero de minimizar su labor, de decir esas cosas, la verdad que a mí me duele cuando leo esto, me duele cuando veo a ciertas madres o ciertas personas que las ningunean dando la posibilidad de todo el trabajo que ustedes día con su condición de día a día tienen para brindar respuestas para que podamos entender que el colectivo autista es un colectivo fuerte, un colectivo que quiere seguir luchando por sus derechos y por mejorar su calidad de vida y ayudar Y, a esos y pequeñitos. sí, y mucho de lo que dicen, es porque tú eres de alto funcionamiento, lo que sea que en su imaginario sea alto funcionamiento, pero en mi caso, los apoyos que me han servido los obtuve no de los profesionales, no de los grupos de mamás y papás azules, no de grupos de Asperger, sino de grupos de autistas y en particular han sido transformadoras los apoyos compartidos por autistas con mayores necesidades de apoyo. Los autistas que se comunican a través de sistemas de comunicación Sí. alternativa, eh, autistas que tienen temas sensoriales eh, más fuertes que los míos, más eh, autistas que tienen problemas de función ejecutiva, eh,
más, más complicados que los míos. Es, Es de ellos les he encontrado yo las herramientas que me han servido. y eso fue No genial. Vos hablás de esto de ejecutiva, perdón, que vos decís, para quien no entiende, esto es importante, porque cuando dicen autismo es torpe, que no puede agarrar, que no le gusta el lápiz, por el tema de la praxia. sí, sí, hay, y hay muchas, entonces empieza a ser, debería ser, muchos de los temas de habla son de apraxia y, y siguen dándole galletita si habla en, en, en algunos sistemas terapéuticos. No, una persona que tiene apraxia necesita encontrar una forma de comunicación que sea menos complejo que el habla, porque el habla es complejísima y tiene, o sea, llevar de la cabeza, del cerebro, del pensamiento a la boca una palabra para una persona con apraxia es todo un proceso. Y en cambio, por ejemplo, señalar, y dependiendo del nivel de apraxia, puede ser, el deletreo puede ser más fácil que el habla y, o los mismos pictogramas. Ujú. Vos me decías, perdón que te corté, vos me decías que vos encontraste más apoyo en los autistas o sea, que necesitaban estos mínimamente verbales o no verbales, que necesitaban, o sea, que necesitaron comunicación, o sea, dispositivos de comunicación alternativa. Estas personas que yo los he leído, había una, no me acuerdo cómo se llamaban, que falleció, que Emergence mostraba en el video qué es lo que sentía ella, ¿no? es, no, es fantástico leerle. Yo pude conocerla a través de ustedes y cada cosa que ponen creo de que hay que abrir más allá el paradigma y hay que tratarnos ponernos en el zapato de ustedes, porque muchos de nosotros conocemos el día a día, ¿no? Pero no conocemos el día a día de que ellos pasan, cómo es que le podemos ayudar y cómo es que podemos formar parte de su vida, más ¿Cómo allá de podemos tejer comunidad? comunidad y cómo podemos también cambiar esa mirada con respecto no solamente en el cambio de la mirada, del poder entender, nos va a ayudar también a que podamos apoyar en los accesos, porque en muchas partes hay leyes que determinan que el acceso es un derecho a la inclusión. Sin embargo, no se están respetando y es ahí donde el colectivo autista y el colectivo de discapacidad, de nada sobre nosotros sin nosotros, no se les termina preguntando a ellos, sino a sus tutores. Sí, aquí en Colombia la persona que está en las mesas eh, hablando sobre discapacidad, que está hablando sobre autismo en las mesas de discapacidad a nivel nacional, son madres, no son autistas. ¿Qué te parece eso? No, es incoherente, es excluyente, es... mm, eh, ¿Qué te parece que si se cumple nada sobre nosotros sin Dame, nosotros? regálame un momentito que parece que hay alguna emergencia por acá. Bueno, mientras esto, un momentito, acá. Eh, Mónica, por ahí estábamos conversando de ciertos temas de que ella hablaba, que queríamos conversar por el tema de la neurodiversidad, el tema de poder hablar de las etiquetas, ¿no? Ella ha comenzado a hablar del tema de las etiquetas,
Y bueno, vamos a ir desarrollando. Si ustedes quieren preguntar, pueden preguntar, hacer preguntas. Mónica se siente, le cuesta mucho hablar, tener una charla verbal. ah, y bueno, estamos tratando de conversar y respetando los tiempos. Y Mónica la pueden ubicar en mi cerebro atípico, ¿no? Hay muchas personas que trabajan y que cooperan en mi cerebro atípico. Hay muchas personas que se manifiestan y que dan la mirada de los diversos autistas. No hay una sola mirada, hay diferentes formas de ver. La pueden ubicar Y, ahí. y por eso mi cerebro atípico trata, digamos, en estos días se nos ha criticado mucho por parte de ciertos sectores eh, que no compartimos solo contenido propio, sino de otras personas. Y nosotros no compartimos solo nuestro contenido, por más de que entre Bárbara y yo tenemos capacidad de escribir a diario, eh, pero no creemos que nuestras voces mm, representen la diversidad de visiones que hay entre autistas. Y para nosotros es importante que se refleje esa diversidad de visiones, de palabras, de posturas, eh, de experiencias de vida. A mí me gusta eso porque la verdad que ustedes que dominan otros idiomas también, hacen la posibilidad de mostrarnos traducciones de autistas que la gente pensará, sí, pero es un autista, no, pero lo que escriben, la verdad que yo, desde mi función o sea, desde mi carrera de licenciatura de filosofía y letras, me pongo a pensar y todos los paradigmas nuevos que una persona autista se plantea, la verdad que te cambia el tema de la teoría de la mente y te cambia el tema de cómo podemos tener los procesos de lo que es importante, ¿no? De cómo tratar de encajar esa palabra que tanto molesta, cómo es que ellos quieren vivir y no se siente que pueden encajar porque no son vistos, no son tenidos en cuenta. ¿Cómo es que alguien pueda decir, hablar delante de un nene como si no estuviera? Sí. Y es Y, doloroso. y encima, en el momento en que hablan, se le dejan de ser suficientemente autistas para hablar de autismo, porque en mi secuencia, que es una autista no hablante con altas necesidades de apoyo, y escribe unos artículos que son durísimos algunos, y en algún 2 de abril, creo, o no sé si fue, bueno, en alguno de los eventos incluimos un texto de Amy y una mamá, no, es que esa persona no es autista, no puede ser que una persona autista con altas necesidades de apoyo habla así y sea eh, tan malagradecida, no me acuerdo qué palabras usaba, porque claro, en el momento en que una persona tiene su propia visión de autismo, tiene su propia experiencia como autista y no coincide con ese imaginario de lo que es ser autista por parte de algunas madres, entonces deja de ser suficientemente autista para hablar de autismo. Que, Entonces, mi reflexión es que nos quieren callar. O sea, si hablas, eres de muy alto funcionamiento y si no hablas, voy a hablar por ti. pero Lo sí, que quieren es que no hablemos. claro, o sea, sin embargo no les queda bien, es como que te decía la maestra, ni uno ni lo otro, o sea, si hablas y te empoderás, sigue siendo no suficientemente teniendo el valor para poder hablar por ti misma, o sea, porque te sigue minimizando. Si es un Sí, colectivo fuerte y es un colectivo, una cultura autista, o sea, que ustedes están, ¿no? De hace muchos años el colectivo autista es bastante fuerte y acá en Latinoamérica están aprendiendo y están empezando a ser fuerte
porque en otros países, en Europa, es un colectivo mucho más fuerte que acá, en Latinoamérica. Por eso veo que esto están plantando muchas organizaciones, tanto lo noto mucho en Chile, en Colombia, en México, en Argentina también, por el tema de los padres, pero también queremos ver voces de autistas, que son pocos porque también hay que reconocer, yo, yo como una organización, o sea, como formar parte de una organización donde también estamos padres, pero donde el emblema puntual es respetar a lo primero que vamos. Nada sobre nosotros y nosotros dice hacia lo que va la causa es del autismo, el autista. Primero están ellos. Nosotros podemos luchar por ellos, pero no somos ellos. Eso es importante, porque si no estaríamos generando lo mismo que les molesta, no dándole Sí, la voz y la fuerza, acompañar. Desde el tema, desde el principio, es respetar que no son personas con autismo, sino que se basa, como dijo Jean Sinclair, un autista, ¿no? Que el autismo es parte de ellos, que por lo tanto no es una persona con autismo que mañana se saca y me lo pongo y ya soy diferente. El autismo es parte de ellos, por lo tanto soy autista. Y si ese sí, tramo es difícil de aceptar para uno, porque nos vende la respuesta de que lo sí, neurotípico es diferente, o sea, que ellos son diferentes y de repente es una condición fallada, tiene autismo. No, es una persona autista, porque el autismo, hay mamás que dicen, tiene poco autismo, tiene menos autismo, que no, no, tiene autismo, más, menos, lo que sea, es autista. Con mayor sí. o menor apoyo es autista. Y en el DSM está por necesidades de apoyo en este momento. No está por grados de autismo, está niveles de necesidades de apoyo. Eso es lo que sí, está en el DSM-5, donde las necesidades de apoyo y las características que cada persona tiene. O sea, la diferencia que se puede hacer en el diagnóstico es, ¿no?, que pueda ser de alto funcionamiento, no, no necesariamente, sino de alto funcionamiento que de repente necesita más apoyo. No es alto funcionamiento, es necesita apoyos moderado, poco, no necesita apoyos. Sí, sí. ¿No? Que eso es lo bueno que trae el DSM-5. Incluso a personas que fueron diagnosticadas como Asperger en su momento, antes del DSM-5, por la cantidad de apoyos para diagnosticar Asperger miraban, creo que edad de adquisición del habla y coeficiente intelectual. Entonces, esas personas adquirieron el habla tempranamente, tienen un coeficiente intelectual alto, pero por eh, problemas de función ejecutiva, por problemas sensoriales, no pueden cruzar la calle, no saben manejarse en una ciudad, no sabe, eh, esas personas van, aunque su diagnóstico inicial fue Asperger, tienen un diagnóstico TA2, porque no pueden, porque tienen unas mayores necesidades de apoyo que las que tienen un TA1 hoy. Es interesante. O sea, que no por el hecho que hable, necesariamente no necesite apoyos. Eh, Te pregunto, Mónica, ahí esto de, ya nos hablaste de la mirada de algunas organizaciones, de las madres, creo que no son todas, porque si bien el color azul no es un color que al autismo lo represente para los autistas, el color azul no es representativo. Y no porque ellos tienen, contradice también los parámetros que Autism Speaks habla acerca del autismo como algo que no está bien. Entonces es como la negación de lo que ellos están con el orgullo autista. Nosotros somos autistas con orgullo,
no es que algo de nosotros está mal, somos sí, autistas. Autism Speak es una organización que enfoca esto del color azul sin el parámetro sí. que vos dijiste. Ilumina lo de azul y hacen todo el marketing para que el 2 de abril los grandes monumentos se iluminen de azul. Y hay una, si uno lee, se han ido, por decirlo así, moderando en los últimos años, ya le pusieron una esquinita rosa al rompecabezas, al puzzle, eh, como si eso hiciera grandes cambios, en fin. Claro. Eh, y ya no está en su, en su misión corporativa curar el autismo. Todavía hablan del autismo en términos capacitistas. Todavía hablan todavía a los autistas eh, que han tratado de estar en sus altos cargos, eh, es muy frecuente que terminen no escuchando o que esté como la fichita visible. Eh, Todavía promueven a diestra y siniestra, y todavía consideran el autismo que Una sea normal, patología. que eh, todavía normalizan que tengan el terrible duelo luego del diagnóstico, en lugar de acompañar de una manera distinta ese, ese, ese primer diagnóstico de las personas. Eso todavía habría que cambiarlo, ¿no? Porque es la mirada que uno va dando, la mirada del duelo, de hacerse la película y muchas veces ver en el aquí Lo que y ahora. hablamos de que, de que ese, o de que les genera el imaginario de que el, el futuro que tenían armado y que solo existe en la cabeza, de que la vida ideal, de que mi hijo a los 18 años va a terminar el colegio y va a entrar a la universidad y luego de la universidad va a tener un trabajito de 9 a.m. A la hora que sea y va a casarse con una buena chica. Entonces, todo eso es un imaginario de familia ideal, de vida ideal, no deja de ser un imaginario y que hay muchas otras formas de hacer vida y de hacer familia y de hacer carrera que no siguen esos lineamientos cuadriculados y bien esos hitos no lineales rígidos. Entonces, eh, en el momento que les dan diagnóstico, por saber que esos hitos tan establecidos no van a ser tan fáciles, hacen duelo. En lugar de imaginar entre las infinitas alternativas que hay de hacer vida, de hacer familia, de hacer comunidad, ¿cómo hacer para que sea esta persona que tiene unas mayores dificultades y unas necesidades de apoyo distintas pueda participar y activamente en sociedad? Así no siga los hitos establecidos. ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te parece ahora, por ejemplo, no solamente el tema del ABA que estaban sacando ustedes, sino también, bueno, yo por ahí siempre la sigo por el tema de la praxia, y ahora ustedes también tuvieron la manifestación del nada sobre nosotros y nosotros con el tema acá en la ciudad de Santa Fe, Argentina, de las pulseras azules. Estaba hablando con ustedes y si bien ustedes dieron su mirada, ¿qué es lo que opinas vos del tema de las pulseras azules? Yo pienso que el diagnóstico es de la persona para revelar. Entonces, que sea una ley que obligue a la persona a llevar una marca que identifique, eh,
que es autista en una sociedad que todavía no sabe qué es autismo. Y si sabe que es autismo, no es desde un paradigma de aceptación y de valoración. Entonces, inmediatamente se va a estigmatizar la persona. Y que encima llamar al 911 cuando la fuerza pública tampoco sabe de autismo y no conozco bien la ley, pero no creo que esté, no sé si está incluida una formación a la fuerza pública para atender a una persona autista que está en una crisis. No, Eh, la a ley, sí. las personas autistas con frecuencia terminan en la cárcel, asesinados por la fuerza pública por, por una crisis autista, por ser raros o terminan eh, también encarcelados en hospitales psiquiátricos Claro, por ser distintos. claro. Por ejemplo, una de las cosas, personalmente yo no considero que tenga que ser ley, porque en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, hay una ley, la 13.328, que es la ley de protección a las personas con autismo, vida de bienestar, es más larga el nombre. Y creo, uno, esa ley que fue sancionada es optativa, el tema de ponerle la pulsera o no a cada familia. Pero creo que el parámetro que se regiría es por también el tema de la identidad y el estigma, como vos decís, ¿no? Que contradice también la Convención y los Derechos del Niño, más allá que Y de sea una personas buena con acción. discapacidad. ¿Perdón? La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad también. Que es ley en Argentina, ¿no? Que es ley en Argentina, la ley 26.378 para las que no sepan, que es la ley de la Convención Internacional. Contradice también esto, ¿no? Y que bueno, muchas organizaciones protestaron y nosotros directamente creo de que si bien no es obligatorio, creo que antes habría que informarse y habría que preguntar también a las partes como ustedes, como los autistas que tienen hoy voz y que se pueden manifestar, porque hay que ser respetuosos del nada sobre nosotros sin nosotros, Sí. ¿no? No es que a mí se me ocurra hacer una bandera mundial del autismo teniendo un colectivo fuerte que son los autistas, o porque se me ocurra poner por buenas intenciones, hacer aparte de la bandera, hacer también unas pulseras, no poder cotejar y conversar qué es lo que está opinando las personas autistas, las organizaciones autistas, no el grupo de padres. No, es que nos silencian y ellos consideran que no existimos. Y en el momento en eh, que hablamos, nos dices, no son suficientemente autistas para opinar. Si tú hablas, no eres suficiente, o te comunicas por escrito, por lo que sea, estos grupos consideran que no somos lo suficientemente autistas para opinar. Sí, también la fundamentación que se tiene es porque también hay que reconocer que hay chicos con autistas que necesitan, o sea, chicos autistas que necesitan apoyos más fuertes, Sí. pero también el tema en esta ley está para la formación, nosotros para la formación, pero la formación, esa es una ley que en realidad no debiera porque ya hay una ley en la ciudad de Santa Fe que no se está implementando, así como muchas leyes a nivel nacional que no se están implementando para beneficio de las personas discapacitadas. Entonces, poner una ley específicamente para ponerle pulseras a los chicos Sí. es contraproducente. Más allá que sea Sí. optativo o no, ¿no? Es contraproducente. Y por otra parte, es cierto que toda formación es donde vamos en el acceso a los derechos, en el acceso de obligar también, exigir a las autoridades que implementen estas políticas públicas de acceso para los colectivos como los autistas, que ya tengo la ley. Che, vamos a ponernos a trabajar. Hay organizaciones de autistas, pocas, pero hay organizaciones de padres que quieren informar, porque no van a hacer mal informando para que se conozca aquello que es el autismo. Y que en el caso, si existiera organizaciones que ya tienen personas con autismo, o sea, personas autistas,
como líderes, que se los llame también. Porque no puede ser posible que todavía el día de hoy haya ministerios de salud y en lo que respecta a discapacidad se tenga personas no discapacitadas como funcionario. ¿Qué me puedes decir vos de algo que no conoces? Sí, mm, la experiencia en carne propia nunca va a ser igual a una experiencia interpretada, porque no deja de ser una interpretación de nuestra vida. Eh, no deja de ser una interpretación de la vida de ustedes. Eh, Hablábamos hace un rato, vos me decías el tema de tu hijo. ¿Y qué es lo que buscan ustedes con mi cerebro atípico? Aparte de informar, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué alegrías te está dando? ¿O qué tristezas? ¿Qué es lo que están buscando? ¿O cómo van viendo ustedes en el aquí y ahora que el cerebro atípico está creciendo? Me alegra mucho porque está creciendo muchos adeptos, hay personas de muchas partes del mundo, ¿no? Que lo siguen. Nosotros buscamos ofrecer esas herramientas que me dio la comunidad autista angloparlante y que yo he empezado a dar a otras personas autistas. Queremos que esas herramientas lleguen a las familias y a las personas autistas. Eh, y, y priorizamos a las familias por eso, porque muchas veces por esas diferencias, no, es que las mamás azules, esto, muchos grupos se olvidan que esas mamás azules tienen niños autistas, que si no se les da a esas mamás las herramientas para entender distinto a sus hijos, eh, esos niños van a sufrir, van a tener unos mayores niveles de ansiedad, van a tener un posible trastorno de estrés postraumático, no van a tener herramientas de comunicación que les sean útiles, no les van a dar eh, accesos, eh, herramientas de acceso sensorial que puedan usar en el colegio unos canceladores de ruido o, o una, o una remerita que no tenga costura. Entonces, es brindar esas herramientas que nos han servido a nosotros, que pues, varios de nosotros somos, eh, tratamos también dentro del grupo de que haya una diversidad de voces, entonces hay jóvenes, jóvenes adultos de 18 a 20 años, hay eh, adultos sin hijos, hay adultos autistas con hijos autistas, hay, eh, hay una persona que se comunica a través del deletreo, está la mamá de esa persona también como parte del equipo, Sí, sí, su sí. compañera de deletreo. El nene, eh, el nene, el nene de 12 años creo no, que... no tiene, él tiene 20, Ay, me parece re chico, che. Sí, lo creo vi que tiene 20 años. en la foto que mostraron, ¿no? Mostraron una foto por una noticia, creo que va a participar en una jornada, no me Eh, acuerdo. sí, participó fue maestro de ceremonias en el Spell X, que es como el TED X, pero de personas autistas no hablantes, que fue maravilloso. Yo les oía sus historias que compartían y todavía se me eriza la piel y me lleno de emoción porque
la cantidad de, la sensibilidad con la que se comunican, las historias que cuentan, para mí fue completamente emocionante, conmovedor, me llenó de vida, me llenó de esperanza. ¿Eso se puede Fue acceder, la charla, para poder compartirla? están, cada uno de ellos hizo como un video corto Ajá. y eh, eh, Leo fue uno de los presentadores, eh, eh, haciendo los comentarios entre un participante y otro. Esos están en y bueno, te Eso paso la después me la pasa. sí, Está muy, sí. muy lindo. En este momento están en inglés, pero sí, en un momento en que las cucharas nos acompañen, vamos Que la puedas a buscar traducir. subtitularlos, a traducirlos y subtitularlos en Sería español. genial. Sería genial para que puedan entender. No, para mí fue una experiencia, una tarde maravillosa, maravillosa. Me llenó de emoción. Me imagino, pues te noto bastante. Yo me acuerdo esto también de las vivencias que hay detrás, de que pensando que las personas no parlantes, como decís, acá vamos diciendo no hablantes, mínimamente verbales o no verbales, como se les dice también, estas personas, uno piensa que no tienen un mundo interior. Sin embargo, me acuerdo acá, si lo ve Daniel Orlieski, un amigo, un psicólogo, especialista en el lenguaje argentino, nos mostró esto de darle voz a los autistas que no tienen voz articulada, y por medio de un dispositivo que él realizó usando la computadora y con varios tiempos le dio la voz. La verdad que lo que relataban y lo que hablaban me sorprendió, ¿no? ¿Por qué ciertas actitudes? Me acuerdo que un chico que se ponía, contaba, que había llegado, que un chico siempre agarraba el periódico y contaba a su familia que se lo ponía en la cara y se tapaba con eso, y uno pensaba en el mirando sin entender que este chico siempre está con el periódico en la cara porque le gusta tener en la cara por sensibilidad o algo. Pasa el tiempo y cuando tiene la opción ya de estar preparado, ir practicando, de contar por qué hace eso, cuenta que por qué se ponía el periódico en la cara, por qué leía el tema, le encantaba la épica, todo lo que sean caballos, contaba que el caballo tal, el que iba a ganar, y él estaba, porque yo sé que este es así, y contaba todo aquello que tiene fijación y que le gustaba tanto, y entonces uno entendía por qué se ponía el periódico en la cara. No nos habíamos fijado de que la parte del periódico que se ponía y que leía era justo la parte de los caballos. Sí, Viste que falta mucho conocer. Yo me acuerdo sí, que cuando él ponía los videos, o sea, se me cae el lagrimón porque uno dice, qué maravilloso. Y uno pensando que no tiene mundo interior. Había uno que le preguntaba, ¿qué crees que piensa tu mamá de vos? Y él escribiendo contaba, mi mamá cree que soy un tonto, mi hermana cree que soy loco. ¿Qué conceptos tan fuertes de alguien que sí. dice que no se da cuenta? Tengan mucho cuidado de hablar delante de Sí. sus hijos. Siempre lo que hablamos de presumir competencia, hablamos nosotros de asumir que esa persona está entendiendo, tiene la capacidad de comprender lo que pasa a su alrededor, no hablar de ellos, eh, no hablar mal del autismo ni de las personas autistas frente a ellas. Si tú tienes que hacer tu duelo, hazlo con tu terapeuta, hazlo con tu amiga, hazlo con tu pareja, pero no lo hagas frente a tu hijo. Que él entiende. La verdad Que que él entiende que sufres porque él es él, porque cuando uno, yo no puedo separar mi neurona, neurotip
no tengo una neurona neurotípica aquí y una neurona autista acá, ¿no? Tengo una neurona autista que hace que yo sea yo y no voy a poder dejar de serlo por más de... y me dolería que alguien sufra porque yo soy yo. No sé cómo explicarlo. Sí, te entiendo, o sea, que ¿por qué vas a sufrir siendo como soy yo si yo me quiero como soy? O sea, ¿por qué me vas a ver que yo soy una tragedia para vos si yo me amo como Sí. soy? Es decir, es bastante fuerte, o sea, es por eso la fuerza del colectivo autista, de que ellos dicen soy autista con orgullo, o sea, no soy un problema, no soy una tragedia, soy autista porque el autismo está dentro de mí, yo no puedo separar eso. Por Sí, eso no soy una persona normal con una cáscara de autismo. no hay nada normal. Esto del Sí. parámetro de lo normal son frases hechas que la verdad que yo creo que la psicología, ¿no? Viene de la psicología y que Sí. debiera repensarse, ¿no? No en el tema del parámetro de lo normal, sino a partir de la neurodiversidad, de las inteligencias múltiples, porque ahí ya no encajaría el tema esto de que si sos más inteligente o sos más, porque lo normal está a partir de eso, de ver ¿No? el Y, capacitismo. y- y como y hay un artículo justamente de Amy Secuencia, autista no hablante, que en su momento tuvo diagnóstico de discapacidad intelectual también, que habla de que la inteligencia es un concepto racista, capacitista. Sí, hay un psicólogo, ay, ya se me fue el nombre. Este psicólogo habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Pero como el Howard, coeficiente. Dime. Howard Gardner Sí, sería. Howard Gardner, que hablaba no como la inteligencia del capacitismo, sino de aquello que yo más lo relaciono como la virtud griega, aquello de que vos estás listo para ser. Estás listo para hacer. Ese es tu ser. Si vos estás listo porque te gusta la música y la querés estudiar y la querés hacer, vayamos por ese lado. No por el lado de obligarte, ¿no? En lo que son más desafíos. Vayamos a desarrollar. Si a vos te gustan las matemáticas, vayamos por ese Trabajar lado. desde las potencialidades que tiene cada persona. Eso es... No, no arreglar otra vez, arreglar aquello en que no se tiene tanta fortaleza, sino aprovechar las fortalezas que sí tienen cada persona. Ah, hay se dice que, eh, ahora fue a mí a la que se me fue el nombre. Eh, eh, bueno, se me fue el nombre. Hay un joven que tiene un doctorado en física y que se dice que tiene una inteligencia mayor que la de Einstein. Este joven es autista y en el maternal a su mamá le dijeron su hijo no va a poder ni atarse los zapatos. Y bueno, no aún usa sandalias. Hay una charla, un TED Talk de Jacob Barnett, si me acordé el nombre, Jacob y, Barner. y está con con sus sandalias que no se atan, pero y la mamá decidió no creer esos, esos pronósticos de tragedia que le daban los médicos y terapeutas. Y ella creo que era maestra preescolar o maestra escolar. Y entonces dijo, bueno, mi hijo se queda viendo las luces. Lo que habitualmente hacen es decir, ay, no, que no mire tanto las luces, vamos a darle otros estímulos. Ella hizo todo lo contrario. Le trajo distintas luces para que el hijo se enfocara en ellas. Entonces, mira, me gustó más así. El, este joven es un físico, o sea, a los 11 ya cuando logró hablar, ya sabía
una vez como que lo llevaron al planetario y de pronto habló de tú a tú con el, ay, se me descargó la compu, en ¿Qué cualquier pasa? momento se descargó la compu y no me quiere cargar y No ya te dice que en preocupes. cualquier momento se apaga. Pero entonces ella hizo todo, llegó un día creo que al planetario y hablaba de la rotación de los planetas y en un lenguaje técnico de física que no se sabe bien dónde lo tuvo. Y por ver las luces por darle más de aquello que, que a él le interesaba, aunque parecía que no era, que era una fijación mirar las luces, estaba aprendiendo física en sus modelos mentales que tenía a los 3 años. Y era un nene que no hablaba. A mí Y lo... era un nene que hablaba y que le dijeron que nunca, Y, y que supuestamente uno cree que porque no habla no entiende el lenguaje. sí. Esa es una cosa que Y deberían puede que entender. no entienda el lenguaje, digamos que no sea, hay personas que no son personas de palabras, pero son personas de conceptos que no saben poner en palabras, o son personas visuales, o son personas auditivas, y eso no necesariamente tiene traducción al lenguaje hablado como lo conocemos, Sí, pero no deja de ser valioso. claro, es una otra forma de comunicarse. Bueno, Mónica, a mí me encantó hablar, hay mucho por charlar. Antes que se te apague la computadora, te doy muchas gracias. Hemos tenido problemas con el internet hoy y la verdad que todas las preguntas que las iremos resolviendo, respondiendo. Y a Mónica la pueden ubicar como dijimos, en mi cerebro atípico, en aprender a quererme. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado presentes, mirando esta charla. La verdad que me encanta hablar con autistas. Nada sobre nosotros sin nosotros, sin ellos y sin un colectivo que los represente, creo que no es lo mismo. No es lo mismo conocer el autismo a través de un padre que a través de conocerlos de las mismas personas que están dentro. Esa mirada es bastante importante. Por una sociedad con más acceso, más derechos y con mucho respeto. Gracias. Bueno, en la próxima Diversicharla vamos a tener sorpresas, hablar con, con otro autista o tal vez con alguna persona a quien te gustaría tener y conocer, porque hablamos de Diversicharlas. Gracias. Hasta otro día. Los miércoles, perdón. Los miércoles a las 15 horas. Gracias.